Muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Estamos justo en la mitad. Muy bienvenidas y bienvenidos a este webinar, análisis del proyecto de ley de inteligencia artificial y sus alcances en salud, organizado por ProSalud Chile. Queremos saludar especialmente a nuestros expositores invitados, los doctores Vicente Taza y Marcos López, que nos van a acompañar, y a todos ustedes por sumarse a esta actividad. Eh, Dejo inmediatamente con ustedes a nuestro presidente de ProSalud Chile, el doctor José Fernández, quien va a hacer la apertura de la actividad. Adelante, José. Muy buenas tardes a todos, a todas. Es un honor estar en este webinar tan esperado por muchos de los socios de ProSalud. Entendemos hoy que el ámbito de la inteligencia artificial y la forma en que la estamos regulando, ¿cierto?, adquiere particular importancia en el ámbito sanitario. Actualmente se está discutiendo, ¿cierto?, un proyecto de ley asociado a esto y estamos mirando con mucha atención lo que está ocurriendo en Europa, ¿cierto?, con la Ley General de Inteligencia Artificial que entendemos que desde agosto de este año ha sido promulgada y cuáles van a ser los efectos que esta ley, ¿cierto?, va a tener en la Comunidad Económica Europea, pero sí también estamos mirando con mucha atención lo que está ocurriendo en todos los espacios en lo que esta tecnología, ¿cierto?, disruptiva, eh, empieza a tomar forma. Nosotros entendemos que la tecnología debe estar al uso, debe estar disponible, ¿cierto?, y en uso para mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Y como nuestra motivación principal está en la salud, entendemos que la inteligencia artificial tiene eh, grandes desafíos, ¿cierto?, para proteger, ¿cierto?, para promover y para mejorar lo que nosotros hacemos desde este campo que es tan importante para la sociedad. Hoy en día nos acompañan dos expertos, de los cuales nosotros nos sentimos muy honrados y entendemos que ellos nos pueden ilustrar, ¿cierto?, de cierta manera, en cómo esta tecnología y también su regulación, sus componentes éticos, sus componentes de derecho, ¿cierto?, van a permitir que podamos hacer un buen uso de la inteligencia artificial. Así es que, sin nada más, quiero presentarles a ustedes a Marcos López Soneto. Él es abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Chile, profesor e investigador en el campo de Derecho de Inteligencia Artificial y Derecho del Trabajo. Con 30 años de experiencia profesional, se ha desempeñado como director ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos de Derecho de Inteligencia Artificial, CEDIA. Actualmente es miembro del Center of AI and Digital Policy en Washington. Y en este momento él nos acompaña desde Estados Unidos. Actualmente es profesor de Introducción al Derecho de la Inteligencia Artificial en el programa de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Desarrollo y de Ética en IA en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en su laboratorio de IA. Autor de varias obras y consultor internacional en Derecho de la Inteligencia Artificial y Ética de IA. Tiene varias publicaciones, ¿cierto? Dentro de las más importantes fundamentos para un derecho de la inteligencia artificial, queremos seguir siendo humanos, un título muy provocador, Marco, derecho al futuro, el derecho de la inteligencia artificial y otras más. Eh, con todo el honor que en este sentido me corresponde, presento y dejo con ustedes a Marcos López. Muchas gracias por la presentación, José. También para mí es un honor poder compartir con ustedes en este día. Agradezco la invitación y comenzaré entonces a compartir pantalla para hablar un poquito de inteligencia, de la ley, del proyecto de inteligencia artificial del gobierno de Chile. Bueno, como ustedes saben, el gobierno de Chile, el día 7 de mayo de este año, ingresó un proyecto de ley de inteligencia artificial al Congreso de la República de Chile, específicamente a la Cámara de Diputados.
No es el único proyecto que existe hoy día en el Congreso de Chile, hay otro, pero que su envergadura es menor, digamos, al que presentó el proyecto. Y en este caso nos vamos a referir básicamente al proyecto que ha presentado el gobierno. Vamos a organizar esta exposición del proyecto, presentando primero los antecedentes generales del proyecto, el objetivo de la ley, el ámbito de aplicación. Vamos a referirnos a algunas definiciones, a los principios que inspiran este proyecto, al enfoque del proyecto, que es básicamente un enfoque de riesgo, en línea con el enfoque de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Vamos a hablar de la clasificación de los sistemas de IA que propone este proyecto, también del sistema de gobernanza de IA. Sin duda nos vamos a referir también a todo el sistema de fiscalización, infracciones, sanción y responsabilidad civil que este proyecto involucra, algunas medidas de apoyo a la innovación y a otras materias. Eh, Primero que todo, en Chile se viene hablando de regulaciones de inteligencia artificial, por lo menos yo diría desde el año 2016 en adelante. ¿Mm? Eh, pero el tema adquiere mayor fuerza y vigor a partir del año 2017, cuando ya se empieza derechamente a plantear la creación de una política nacional de desarrollo de la inteligencia artificial, a cargo básicamente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ahora bien, el proyecto considera específicamente como background o antecedentes concretos que lo inspiran la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que se publicó oficialmente el año 2021, que establece, ¿no es cierto?, 4 grandes principios que debe guiar el accionar del Estado en materia de desarrollo de la inteligencia artificial, que básicamente es que la inteligencia artificial tiene que tener como centro y motor el bienestar de las personas, el respeto a los derechos humanos, la seguridad. La IA además debe estar puesta al servicio del desarrollo sostenible, debe ser inclusive y debe ser globalizada. Estas grandes orientaciones, digámoslo, básicamente son las grandes orientaciones que hoy en día en todo el mundo se está hablando. Es decir, la política de inteligencia artificial de Chile está en línea con lo que son los principios de la UNESCO, con lo que son los principios que inspiraron la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, y con todas las grandes declaraciones de principios que se han realizado en esta materia. El proyecto también reconoce como fuente, como background que se tuvo presente para la elaboración y análisis de su articulado, lo que hoy día, ¿no es cierto?, se está discutiendo en el mundo, pero básicamente diríamos que la gran fuente inspiradora de este proyecto, sin lugar a duda, es el proyecto de ley de inteligencia artificial, es la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, que hace muy poco fue promulgada, fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. El objetivo de la ley es promover la creación, el desarrollo, la innovación e implementación de sistemas de inteligencia artificial que por supuesto cumplan con los objetivos de la ley, es decir, que se cree, se desarrolle y se innove y se implementen estos sistemas para el beneficio del ser humano. Es lo que se llama inteligencia artificial centrada en el ser humano. Y, por cierto, cuando la inteligencia artificial está centrada en el ser humano, no puede sino ser respetuosa del Estado democrático de derecho y de los derechos fundamentales que gobiernan
los ordenamientos jurídicos del mundo. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta ley? Primero, se distingue entre proveedores de inteligencia artificial, se les aplica a ellos, quienes son proveedores de inteligencia artificial, todas las personas naturales o jurídicas que introduzcan al mercado o pongan en servicio sistemas de IA en el territorio nacional. Distingue también implementadores de sistemas de IA que se encuentren domiciliados dentro del territorio nacional. Distingue también proveedores, implementadores de sistemas de IA que se encuentren domiciliados en el extranjero, cuando la información de salida generada por el sistema de IA se utiliza en Chile. Distingue también importadores y distribuidores de sistemas de IA, así como los representantes autorizados de los proveedores de sistemas de IA, cuando dichos importadores, distribuidores o representantes autorizados se encuentren domiciliados en el territorio nacional. Excluye del ámbito de aplicación la IA aplicada a sistemas militares, cuestión que también ocurre con la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que también se aplica a muchos ámbitos, prácticamente a toda la sociedad civil, pero excluye las aplicaciones en el dominio de la defensa o en el dominio militar, y también hace una exclusión específicamente de aplicación la ley eh, cuando los sistemas de inteligencia artificial estén en fases de prueba. Algunas definiciones importantes que hace la ley es, básicamente, diría que quizás la más importante es qué vamos a entender por inteligencia artificial. Esta es una discusión que se dio muy fuerte también, que se dio fuertemente en la discusión del proyecto de ley de inteligencia artificial de la Unión Europea. En un principio, en la Unión Europea se definía inteligencia artificial con el taxón software. Posteriormente, después de una larga discusión, se adoptó una definición mucho más amplia, quitando la denominación de software y refiriéndose a inteligencia artificial como toda clase de sistemas que hacen predicciones en base a una serie de tecnología. En el caso de Chile, en el proyecto del gobierno se adoptó una definición muy amplia, y que es la siguiente: sistema basado en máquinas que, por objetivos explícitos o implícitos, infiere, a partir de la entrada que recibe, cómo generar salidas tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Los distintos sistemas de IA pueden variar en sus niveles de autonomía y adaptabilidad tras su implementación. Como podemos ver, es un concepto muy amplio, muy general de inteligencia artificial, y seguramente en el debate parlamentario que se va a dar puede ser que se acote un poco más o se le agreguen un anexo o un apéndice de los distintos tipos de inteligencia artificial que hoy día están operando. Define el concepto de riesgo, que es tremendamente significativo porque este proyecto tiene un enfoque de riesgo, en el sentido de que a mayor riesgo, más restricciones van a haber para los sistemas de inteligencia artificial, y a menor riesgo, más permisivo va a ser el sistema. Entonces, por ejemplo, define riesgo como la combinación de la probabilidad de que se produzca un daño a las personas naturales, su salud, seguridad o derechos fundamentales, y la gravedad de dicho daño. Define como riesgo significativo el que resulta como consecuencia de la combinación de su gravedad, intensidad, probabilidad de ocurrencia y duración de sus efectos, y su capacidad de afectar a una o varias personas naturales. Y define operador como el proveedor, el implementador, el representante autorizado, el importador y el distribuidor de estos sistemas. Y persona afectada
por un sistema de inteligencia artificial toda persona natural o grupo de personas naturales expuestas a un sistema de IA que sufre un perjuicio como consecuencia de dicha exposición. ¿Cuáles son los principios que inspiran este proyecto? Que, reitero, son principios que hoy día son prácticamente universalmente aceptados por todo el mundo que está elaborando, pensando y creando conocimiento ético y jurídico en torno a la inteligencia artificial, y que si ustedes leen los distintos catálogos y declaraciones, van a darse cuenta que son muy similares a lo que aquí el proyecto de ley explícitamente está estableciendo. Primero, intervención y supervisión humana, es decir, un sistema de inteligencia artificial, por cierto, que tiene que tener autonomía, pero esa autonomía no puede en ningún caso significar que los seres humanos pierden el control del sistema. Solidez y seguridad técnica, es decir, los sistemas tienen que tener un nivel de confiabilidad en términos tales que impidan o minimicen al máximo los errores. Porque también aquí entra en juego otro tema, que en la medida en que los sistemas sean más confiables, la posibilidad de expansión de estos sistemas en las distintas industrias va a ser mucho mejor, porque la sociedad civil los va a aceptar y va a propender a su máxima expansión. Privacidad y gobernanza de datos, como sabemos, la materia prima, el oro, digamos, de la inteligencia artificial son los datos, ¿ya? Los sistemas de inteligencia artificial, básicamente los sistemas que operan como algoritmos de machine learning, ya sea deep learning, bueno, y en distintos tipos de modelamientos, funcionan con datos, se entrenan con datos, y los datos son eh, los distintos símbolos y manifestaciones de la identidad de una persona. Y ahí entramos en un tema de privacidad. Y por consiguiente, tiene que haber un sistema de privacidad y de gobernanza de datos eh, que no permita que los sistemas vulneren constantemente ese derecho fundamental de todas las personas. Transparencia y explicabilidad. Los sistemas tienen que ser transparentes y explicables, porque la inteligencia artificial, los sistemas actuales, básicamente Machine Learning y toda la familia de distintos modelos de Machine Learning que hay, sabemos que su gran problema es que son cajas negras. Es decir, sabemos lo que entra, sabemos lo que sale, pero lo que pasa dentro del sistema, digamos, cómo se llega a cómo el sistema logra predecir o llegar a esa conclusión, es algo que hoy día es prácticamente intrazable, y por eso es que se está desarrollando un campo hoy día que se llama inteligencia artificial explicable. Es decir, están creando sistemas de inteligencia artificial que puedan ayudar a entender cómo funciona la inteligencia artificial. Y esto es fundamental, porque sabemos que los sistemas de machine learning y que los sistemas que en general, los sistemas de inteligencia artificial que operan como machine learning, y específicamente cuando entramos en el tema de sistemas de deep learning, de redes neuronales y las distintas familias y modelos de redes neuronales que hoy día están operando, sabemos que a través de esos sistemas se está vulnerando derechos fundamentales: libertad, privacidad, igualdad, etc. Y se vulneran los derechos fundamentales, ya sea porque explícitamente los sistemas se diseñan para eso, o porque los datos con los cuales se entrenan los sistemas en sí mismos contienen sesgos que producen, cuando se ponen en práctica, discriminación. Por consiguiente, otro principio que inspira la legislación que se propone es que los sistemas deben ponerse al servicio de la equidad, no pueden servir para discriminar ni para exacerbar las diferencias entre las personas, diferencias que muchas veces generan una estratificación y una división social que en el corto, mediano y largo plazo produce desintegración social, produce caos social.
La inteligencia artificial además tiene como principio en este proyecto el servir para el bienestar social y medioambiental. En ese sentido, el proyecto se entronca un poco con la famosa Agenda 2030 de las Naciones Unidas de los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Es decir, tiene que ser una inteligencia artificial que vaya en función de eh, ponerse a trabajar para que los objetivos de desarrollo sustentable puedan cumplirse en algún momento. Obviamente los sistemas tienen que tener un sistema de rendición de cuentas y de responsabilidad. No pueden operar en el mercado sistemas que no tengan, digamos, un domicilio conocido en torno a quiénes son responsables, a cómo se diseñaron, a cómo operan, a cuál es el libro blanco, etc. Y los sistemas tienen que proteger los derechos de los consumidores y no ponerse al servicio de otros intereses. Esos son los grandes principios, ¿ya? Y sobre estos principios se han escrito bibliotecas enteras. Yo me he permitido solamente hacer un pequeño resumen de eso. Todo este proyecto, ¿ya? En definitiva, a lo que apunta es a crear una regulación de la inteligencia artificial en base a un enfoque de riesgos. ¿Ya? Y básicamente, como ya lo dije al inicio de esta pequeñísima y sumarísima exposición del proyecto de ley, nuestro proyecto, el proyecto chileno, se inspira, diría, en un 95% en el proyecto, en la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, que básicamente crea un sistema de riesgo, que habla de sistemas de riesgo inaceptables, que son sistemas de inteligencia artificial que están prohibidos en la Unión Europea y que también van a estarlo en Chile, si es que se aprueba esta ley. Hay excepciones, por supuesto, ¿ya? Sistemas de alto riesgo, sí que son muy peligrosos, pero que se permiten que funcionen si cumplen con una serie de regulaciones ex antes y ex post también. Sistemas de riesgo limitado, en donde la legislación es más permisiva, ¿ya? Y finalmente sistemas de riesgo mínimo que básicamente no están sujetos a ningún tipo de, a ningún tipo de regulación. Veamos entonces cómo traduce la legislación chilena el enfoque de riesgos que, como digo, toma de la legislación europea. Sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable. Agrupa a sistemas de IA incompatibles con el respeto y garantía de los derechos fundamentales de las personas, por lo que su introducción en el mercado o puesta en servicio se encuentra prohibida o se va a encontrar prohibida, ¿ya? Sistemas de IA de alto riesgo agrupa sistemas de inteligencia artificial autónomos o componentes de seguridad de productos que pueden afectar negativamente a la salud y la seguridad de las personas, sus derechos fundamentales o el medio ambiente, así como los derechos de los consumidores, especialmente si fallan o se utilizan de forma impropia. Estos sistemas podrán operar, pero deberán sujetarse, como decía anteriormente, a una serie de regulaciones. Sistemas de IA de riesgo limitado, que agrupa sistemas de IA que presentan riesgos no significativos de manipulación, engaño o error, producto de su interacción con personas naturales, y solo se sujetarán a reglas de transparencia hacia el consumidor o usuario para que sea informado de forma clara y precisa y pueda tener conciencia de que está actuando con una máquina. Y sistemas de IA sin riesgo evidente que agrupa todos los demás sistemas y que no van a estar sujetos a ningún tipo de regulación. Ahora, ejemplos de sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable que están expresamente contemplados en este proyecto y que básicamente sigue un poco las taxonomías del proyecto de ley de la Unión Europea, no al pie de la letra, pero más o menos están en el mismo radar, en la misma zona de influencia. Primero, sistemas de manipulación subliminal. Segundo, sistemas que explotan vulnerabilidades de las personas para generar comportamientos dañinos. Estamos pensando en sistemas que pueden afectar a grupos vulnerables como niños. Pensemos solamente
en todo lo que es la industria de los juguetes que contienen inteligencia artificial, que es una industria en expansión. ¿Ya? Pensemos también en personas que sufren enfermedades del ánimo. ¿Ya? Pensemos en personas que están debilitadas emocionalmente, en fin. ¿Ya? Eh, van a ser sistemas de riesgo inaceptables que no van a poder introducirse en el mercado. También se clasifican como sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable los sistemas de categorización biométrica de personas basadas en datos personales sensibles. Básicamente esto es el famoso scoring social, ¿ya? ¿Ya? En este caso, el scoring está, ¿no es cierto?, orientado básicamente a datos sensibles. La ley no define qué son datos sensibles, seguramente en la discusión parlamentaria ese es un tema que se va a discutir mucho, se va a tener que definir qué son datos sensibles, qué clases de datos sensibles, etc. Sistemas de calificación social genérica, que eso ya directamente el scoring social, que hoy día opera, como sabemos, en China. En China funciona un sistema en donde las personas van siendo clasificadas de conformidad a su comportamiento social. ¿Mm? Comportamiento social que generalmente es capturado a través de cámaras de reconocimiento biométrico en lugares públicos y en tiempo real. ¿Mm? Eh, información que también es capturada o recolectada a través de distintos sistemas de inteligencia artificial que genera una puntuación. Entonces, si la puntuación, por ejemplo, es baja, la persona tiene menos opciones de postular o acceder a un crédito hipotecario, a una beca en una universidad, a un empleo público, etc. También se van a considerar sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable, al igual que acontece en Europa, en la ley. Sistemas de identificación biométrico remota en espacios de acceso público en tiempo real. ¿Mm? Básicamente, ¿por qué? Porque ahí está en juego la libertad de las personas. Cuando las personas están siendo observadas las 24 horas del día en el espacio público, evidentemente se inhiben. Influye en su forma de comportamiento, y vulnera el derecho no solo a la libertad personal, al desplazamiento, sino que también incluso su propia privacidad. ¿Sí? Porque los algoritmos hoy día, que usan inteligencia artificial, saben más de una persona incluso que lo que la persona sabe de sí misma, porque están entrenados con millones de datos a través de los cuales pueden inferir si la persona es depresiva, si la persona está alegre, si está triste, si la persona, etcétera. Lo que ustedes se imaginen. Por supuesto que estas cámaras van a estar prohibidas, pero hay excepciones, ¿ya? Y las excepciones están generalmente orientadas a todo lo que es la persecución penal de delitos muy graves. También se van a considerar sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable, sistemas de extracción no selectiva de imágenes faciales. Es decir, cámaras que están eh, instaladas para capturar todo tipo de imágenes en lugares públicos. Y sistemas de evaluación de los estados emocionales de una persona, que esto es un tema que, por ejemplo, tiene mucho que ver con, voy a dar un ejemplo concreto, para que se entienda rápidamente. Por ejemplo, las famosas entrevistas de selección de personal que se hacen a través de videoconferencias, en tanto que las imágenes que se capturan de la persona que está siendo entrevistada luego digamos, son analizadas en el momento o luego por un algoritmo que está interpretando el lenguaje corporal, eh, el tono de la voz, que está investigando el iris, en fin, y recolectando una serie de información que le permite, digamos, al entrevistador o al seleccionador de personal
saber si la persona está exagerando alguna característica, si está mintiendo, etc. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados, específicamente en el estado de Nueva York, hay una regulación que establece que en ese caso la persona tiene que ser informada que esa entrevista de selección de personal está siendo analizada en el momento, posteriormente va a ser analizada a través de un sistema de inteligencia artificial. Y este es un tema tremendamente crítico porque las personas tienen derecho. Aquí vamos a hablar un poquito de derecho a la privacidad. Las personas tenemos derecho a usar una máscara en nuestras relaciones sociales, a poner un personaje. En la medida en que ese personaje, ese aspecto de nosotros que queremos mostrar, no, por supuesto, no cause daño a otras personas. ¿Ya? De hecho, la palabra persona viene del griego, pero viene del latín personae, que se tomó del teatro griego. En el teatro griego se usaba una máscara para representar los distintos personajes, la tristeza, la alegría, el bueno, el malo. Y de ahí viene la palabra persona, es decir, la idea de persona o de personalidad es la idea de que todo ser humano tiene derecho a presentarle al mundo una cara, una forma de ser, y el resto de la sociedad tiene derecho a respetarle y a no traspasar aquello, en la medida, ¿no es cierto?, que eso no cause daño. Eh, Marcos, te quedan 5 minutos. sí, estamos por terminar. ¿Ya? También, bueno, voy a avanzar porque me están pidiendo que apure el trote. ¿Ya? Sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, que como digo, son sistemas que van a poder funcionar, pero van a estar sometidos a una serie de regulaciones, tales como inscripción en registro determinado, va a tener que tener un programa de gobernanza de datos, van a tener que acompañar la documentación técnica, va a tener que tener mecanismos de supervisión de supervisión y gobierno, medidas frente a las contingencias y por supuesto un seguimiento completo. ¿Ya? Así como se sigue el rastro de una batería radiactiva, que se sabe cuándo se produjo, dónde se usó y dónde está el basurero radioactivo, más o menos así va a tener que ser la regulación de los sistemas de inteligencia artificial. Avanzo un poquito en la gobernanza del sistema. La ley crea un consejo asesor técnico de inteligencia artificial que va a asesorar al ministro de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación, orientado a proponer políticas de inteligencia artificial. El sistema va a estar fiscalizado a través de la Agencia de Protección de Datos. La Agencia de Protección de Datos todavía no existe en Chile, pero se espera que exista una vez que se promulgue la nueva Ley de Protección de Datos Personales. Por consiguiente, toda la fiscalización va a estar en manos de la Agencia de Protección de Datos, según este proyecto. La ley contempla también infracciones a las regulaciones que se establecen y establece, digamos, infracciones graves, gravísimas, graves o leves. Establece un sistema de multa en caso que se compruebe que han habido infracciones, con multas que van de las 5.000 a las 20.000 unidades tributarias mensuales, es decir, más o menos de 250.000 a $1.000.000. También se establecen normas de responsabilidad civil en caso que una persona sienta que un sistema le ha causado daño, va a poder entablar acciones ante la justicia ordinaria. Crea algunas leves medidas de apoyo a la innovación, pero básicamente orientada a crear sandbox o espacios de experimentación de sistemas, y básicamente orientada a la pequeña y mediana industria. Ahora, ¿es un buen proyecto? Yo quiero ser bastante claro. Para mí es una primera aproximación. En ese sentido, este es un proyecto que debe ser valorado y esperamos que en el proceso legislativo mejore.
Lo mejor que tiene el proyecto es que sigue un enfoque preventivo, siguiendo los lineamientos de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Lo contradictorio del proyecto es que señala que su intención es promover el desarrollo de la IA. Sin embargo, no contiene ningún incentivo económico para tales efectos, cuestión crítica tratándose de esta tecnología y en un país como Chile, que requiere, digamos, un compromiso real del Estado. Segundo, deja la gobernanza y fiscalización del sistema como apéndices de otros órganos. En este caso, del Consejo Asesor del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la fiscalización en la futura Agencia de Protección de Datos, no reconociendo la importancia estratégica del desarrollo de la IA en nuestro país, que requiere, pienso yo, de organismos autónomos y no que sean apéndices de otros. Pienso que estas contradicciones hacen que los aspectos punitivos del proyecto, las prohibiciones, las multas, la fiscalización, pasen a un primer plano, cuestión que lo desbalancean en función de sus fines: creación, desarrollo, innovación e implementación de la IA en el territorio de la República de Chile. Finalmente, y aquí me tomo 2 minutos, hoy día no es muy, no tenemos mucha, como está en una etapa muy primaria de este proyecto, es difícil especular sobre los alcances que va a tener en medicina y salud. Pero hay alguna información que nos puede servir para pensar la importancia que tiene la IA en el mundo de la medicina. Por ejemplo, eh, se espera que el año 2030 el mercado de la IA en medicina y salud alcance los 187.000 millones de dólares. ¿Ya? Por consiguiente, es esperable un desarrollo eh, explosivo, no diría exponencial, pero sí muy grande, de todo tipo de aplicaciones en medicina. ¿Ya? Eh, y, ¿Y cuáles son esas áreas en las cuales ya está operando la inteligencia artificial en medicina, pero que se espera que se complejicen aún más? Son: uno, en detección y diagnóstico de enfermedades, tratamiento de enfermedades personalizado, genética médica. Recordemos que el genoma humano fue secuenciado gracias a un uso de inteligencia artificial. Y hay en imágenes médicas, eficiencia de los ensayos clínicos, desarrollo acelerado de fármacos, administración y logística en salud pública y privada y educación médica. ¿Y cuáles son los beneficios que se esperan del uso de la IA en medicina y salud? Es lo que se está llamando medicina 4P, es decir, preventiva, participativa, predictiva y personalizada. ¿Orientada a qué? ¿O qué es lo que va a producir? Una mejora de la eficiencia en todos los niveles de la salud y la medicina. Flujos de trabajo administrativo, auxiliares de enfermería virtuales, reducción de errores de dosificación, que ocurre mucho, cirugías menos invasivas, prevención de fraudes en la industria médica. Mejora en la experiencia del usuario con los servicios de salud, una mejora importante en los diagnósticos médicos, mejora en la investigación y conexión de datos de atención médica, y una mejor supervisión de la salud y mejor atención preventiva. Todo esto es lo que se espera para el desarrollo de la IA en medicina. Y esperamos que el proyecto de ley de inteligencia artificial que se está tramitando en el Congreso de la República de Chile pueda ser un proyecto que realmente logre orientar el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile, por cierto, en función del respeto de los derechos humanos y del desarrollo del país, y que en materia de medicina potencie específicamente este tipo de mejora, y que estas mejoras no solamente sean para el 10% de la población, ¿m? Sino que sea para el conjunto de la población, es decir, que la gente más necesitada, que la gente más desvalida, que los trabajadores de nuestro país tengan derecho también a beneficiarse de estas mejoras que, sin lugar a dudas, van a venir cuando la inteligencia artificial invada el campo de la medicina y de la salud. Bueno, agradezco el tiempo que me han dado, eh, y quedamos disponibles para sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por la muy completa presentación.
Está claro que tenemos una iniciativa legal todavía en desarrollo en el Congreso, en el cual hay evidentes beneficios, pero también desafíos de mejorarla en el transcurso de su tramitación. De eso vamos a conversar más tarde en el panel y pasamos inmediatamente a nuestra segunda expositora invitada, la doctora Vicenta Taza, quien va a complementar desde la experiencia europea en estas materias, que es muy importante. Les recordamos a todos los asistentes anotar sus preguntas en el chat, las cuales vamos a abordar después en el panel que vamos a tener al final. Quiero presentar a la doctora Taza. Ella es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y codirectora de la Cátedra de Derecho Lingüístico de la misma Casa de Estudios, directora de la revista científica Just, Journal of Language, Rights and Minorities, y miembro de la Academia Valenciana de la Lengua. Sus principales líneas de investigación tratan de estudio comparado de los derechos lingüísticos desde la perspectiva del derecho constitucional, la inteligencia artificial y su afectación a las democracias y a los derechos fundamentales, sobre todo al derecho a la salud y a las tecnologías de las lenguas. También es profesora del máster universitario Intelligence and ICT, Information and Communication Technology, de la Universidad de Udine, donde imparte materias sobre el conocimiento y la gestión de las nuevas tecnologías de la información, tales como Machine Learning, biometría, inteligencia artificial, tecnologías de las lenguas, Big Data, tratamiento de la información sensible, etc. Máster dirigido a personas que ocupan puestos directivos de organismos públicos, agencias policiales, fuerzas armadas, gobiernos y empresas privadas especializadas al organizar y gestionar actividades de inteligencia a través de las herramientas digitales. También ha sido profesora sobre inteligencia artificial en la Universidad de Udine y en la Universidad de Trieste, y en los últimos años ha realizado estancias de investigación en varias universidades europeas, en países como Italia, Suiza y Eslovenia, y ha sido investigadora principal y coordinadora de diferentes proyectos de investigación sobre inteligencia artificial y su impacto en las democracias y en los derechos fundamentales. Sus publicaciones se relacionan con estas materias. Como vemos, tenemos también a una experta a primer nivel en estos temas, y le agradecemos a la doctora Taza por acompañarnos esta mañana, y se va a referir en su presentación al tema salud e inteligencia artificial, beneficios y riesgos. Para ello, en unos 20, máximo 25 minutos, desde su amplia experiencia en legislación y regulación de inteligencia artificial en Europa. Bienvenida, doctora Taza, y adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenos días a Chile, buenas tardes aquí en España, que es donde me encuentro, en concreto en Valencia. Es un placer para mí comunicarme con ustedes desde Europa y agradezco a ProSalud su invitación a participar en este webinar. Muchas gracias a Jean-Jacques Duart por sus palabras de presentación. Voy a proceder a compartir una presentación. Creo que la estamos viendo en pantalla completa. Si no es así, me avisan. Sí, muchas gracias. Muy bien, voy a hablar sobre el proyecto de ley de inteligencia artificial, perdón, la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, su relación con el proyecto de ley de inteligencia artificial de Chile, el cual se inspira en la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, y también los beneficios y riesgos que puede entrañar para la salud. Vamos a ello. La inteligencia artificial tiene en realidad un término un poco confuso, y ahora explicaré por qué, y en realidad voy a empezar con una provocación, porque contrariamente a lo que entendemos popularmente, que se conoce como inteligencia artificial, la inteligencia artificial podemos decir que no es en realidad inteligencia, porque no procede, no es como la inteligencia de las personas, no es una inteligencia que piense ni que sienta de manera personal, y su artificiosidad no significa capacidad de decisión autónoma y autoinducida. En consecuencia, sería más preciso entender que lo que llamamos inteligencia artificial es el uso y el tratamiento humano mediante máquinas y algoritmos de un volumen creciente
de datos sobre todo tipo de cuestiones con una rapidez y precisión hasta ahora desconocida en la historia de la humanidad. Las claves que permite la inteligencia artificial, por lo tanto, son 3. Primera, la calidad de los datos que proporcionan los humanos sobre una materia determinada. Segunda, la calidad de los algoritmos y de los sistemas de información que diseñan los humanos para conseguir el análisis más concreto y extenso de los datos. Y la tercera, y a mi juicio la más importante, la intencionalidad humana del uso de la información. Por eso, y me adelanto ya, la necesidad de este tipo de regulaciones. Buenos datos, buenos sistemas de algoritmos y actuación ética. Esta sería la esencia, la base de una buena gestión de la inteligencia artificial. 2 cuestiones previas que tampoco deberíamos ignorar. En primer lugar, que hay que tener muy presente que los avances en la inteligencia artificial son más rápidos que la capacidad de adaptación de la sociedad. Las empresas y las personas a los cambios, y este hecho abre puertas a errores y a crisis de adaptación de empresas y de servicios públicos. En segundo lugar, habría que evitar tanto las miradas tecnooptimistas como tecnopesimistas. Los tecnooptimistas creen que las nuevas tecnologías son una panacea que resolverá muchos de los problemas humanos. Por el contrario, los tecnopesimistas solo ven problemas y amenazas en los cambios tecnológicos. Ambas expectativas estarían equivocadas y las dos a su vez tendrían aspectos que hay que saber valorar. Todo cambio tecnológico significa avances y oportunidades para las sociedades humanas y también nuevos problemas y riesgos, cuestiones que debemos afrontar sin alarmismos, pero también sin ingenuidades innecesarias. Me centraré en la cuestión de la salud, que es lo que hoy nos ocupa. En materia de salud, los beneficios potenciales del uso de la IA son enormes ya en el momento presente y su importancia será creciente en los próximos años, tanto para mejorar la investigación médica como para reforzar la precisión y la rapidez de los diagnósticos, las prescripciones médicas, la reducción de los errores o la mejora de la gestión de las empresas y los servicios médicos. Es decir, la IA es una oportunidad para aumentar la eficiencia y la eficacia de la gestión de los servicios de salud pública y privada. Permítanme que insista brevemente sobre algunos de estos aspectos porque entiendo que nos ayudarán a entender la necesidad de buenas leyes que regulen el uso de la inteligencia artificial, especialmente en el ámbito de la salud. Se considera que la epidemia de la COVID-19 significó un salto adelante cualitativo en el uso de las tecnologías de la información y la gestión de la salud y la investigación médica. La evolución de los datos en los últimos años no ha hecho más que confirmar esta impresión. Los algoritmos de la inteligencia artificial pueden analizar imágenes médicas, pueden identificar patrones de salud y riesgos en el análisis de los datos de los pacientes. Pueden detectar y diagnosticar enfermedades con mayor rapidez y precisión que los profesionales humanos, siempre que los datos sean de calidad en términos generales y más aún en contextos de estrés y toma de decisiones médicas en un corto espacio de tiempo. Los algoritmos analizan millones de variables sin estrés y si están bien diseñados lo pueden hacer muy rápidamente y de manera fiable. De esta manera ayudan a aumentar la seguridad en las intervenciones quirúrgicas, mejoran la robótica sanitaria, sobre todo en microcirugía de alta precisión, y contribuyen a una mejor atención preventiva. Actualmente, la inteligencia artificial y sobre todo los modelos de aprendizaje automático y los sistemas híbridos entre humanos e inteligencia artificial ya pueden proporcionar diagnósticos más precisos y establecer terapias más eficaces, detalladas y personales. No se puede afirmar que la inteligencia artificial haya llegado a un punto en el que pueda reemplazar por completo a las personas, pero su buen uso puede complementar y mejorar todos los sistemas existentes de salud. Incluso se está avanzando en los mecanismos de mejora de la información de un uso para los pacientes tanto sobre sus prescripciones médicas como sobre la organización de los entornos médicos, de los hospitales, reduciendo el estrés y la sensación de caos. A lo que podríamos añadir que un buen uso de la inteligencia artificial podría reducir
los costes de gestión y de las técnicas sanitarias. De hecho, podría mejorar los procesos administrativos de gestión pública y privada de salud, establecer mecanismos para detectar el fraude sanitario, reducir los errores por mala dosificación o simplemente servicios de telesalud. Pero para que esto sea posible, hay que hacer frente a los desafíos y riesgos que comporta la inteligencia artificial. Desafíos que comportan, en primer lugar, un esfuerzo para determinar la disponibilidad y calidad de datos, pero que significan también un trabajo continuado y permanente para que los servicios públicos, las empresas y los profesionales de la sanidad y la salud conozcan los sistemas normativos ligados a la inteligencia artificial y tengan conocimientos cualificados suficientes e instrumentos para usar las nuevas tecnologías de manera simple y escasamente dificultosa. Unos desafíos que plantean nuevos problemas éticos y por ello, en todas las dimensiones del sector de la salud, deberá producirse una reflexión sólida sobre las consideraciones éticas del uso en la salud de la inteligencia artificial y códigos de conducta e instituciones claras que resuelvan las dudas ante las situaciones éticamente complejas que se produzcan con el uso de la inteligencia artificial. Desafíos que obligan también a un esfuerzo entre todos los profesionales de la salud y la sanidad para comprender qué es y qué permite la inteligencia artificial y para conocer qué nos puede aportar su uso correcto, ya que retos nuevos nos enfrentamos. Como dije al principio de mi intervención, los cambios tecnológicos van cada vez más deprisa que nuestra capacidad de adaptarnos colectivamente a ellos. Y si vamos a tener que utilizar la inteligencia artificial en nuestro trabajo habitual, y eso será obligatorio, no nos va a quedar más remedio que entender cómo funciona y qué podemos esperar de ella para mejorar. Todo ello supone costes económicos. Habrá que invertir o mejorar. Habrá que saber invertir en nuevas tecnologías de inteligencia artificial que nos sean realmente útiles, eficaces y eficientes. Pero habrá que invertir también en formación y en nuevas formas de gestión de personal que trabaja en salud. Y habrá finalmente que prever que se van a cometer errores de gestión y uso de la inteligencia artificial y en el cumplimiento de la legalidad. Y solo la contingencia y la prevención de estos errores permitirá minimizar sus consecuencias, establecer unos protocolos de actuación en situaciones de crisis y reducir sus efectos destructivos. Y naturalmente habrá que hacer frente a los riesgos éticos y evitar siempre las conductas prohibidas e injustificables de acuerdo con lo que establece el proyecto de ley chilena sobre inteligencia artificial y la ley de la Unión Europea sobre inteligencia artificial. Cabe destacar que la ley de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, que en realidad es un reglamento, es la norma más alta dentro de lo que es la legislación de la Unión Europea, que obliga a todos los Estados miembros, es vinculante para los Estados miembros, aunque para su mejor entendimiento se ha dado en llamar Ley de Inteligencia Artificial. Bueno, cabe destacar que esta es la primera propuesta legislativa en materia de inteligencia artificial en el mundo, de modo que puede establecerse como un referente mundial para regular la inteligencia artificial en otras jurisdicciones. En este momento tenemos el proyecto de ley de inteligencia artificial de Chile, pero también está sobre la mesa Brasil, Colombia y Perú, en lo que se refiere al sur global. La ley que regula la inteligencia artificial lo hace en base a sus riesgos. Cuanto mayor sea el riesgo, más estrictas serán las normas. Los parlamentarios del Parlamento Europeo, los legisladores, aprobaron el 13 de marzo de 2024 la ley por una abrumadora mayoría y una normativa destinada a esta regulación de la inteligencia artificial según el enfoque basado en riesgo. ¿Por qué necesitamos una ley sobre inteligencia artificial? La ley de inteligencia artificial garantiza que los europeos y también los chilenos puedan confiar en lo que la inteligencia artificial tiene para ofrecerles. Por ejemplo, a menudo no es posible averiguar por qué un sistema de inteligencia artificial ha tomado
una decisión o predicción en particular. Por lo tanto, puede ser difícil evaluar si alguno o alguien hemos sido injustamente desfavorecidos, como en una decisión de contratación, por ejemplo, o en una solicitud de un plan de beneficios públicos. La ley aborda los riesgos creados específicamente por las aplicaciones de inteligencia artificial, prohíbe la práctica de la inteligencia artificial que plantee riesgos inaceptables, determina una lista de solicitudes de alto riesgo, establece requisitos claros para los sistemas de inteligencia artificial y para las aplicaciones de alto riesgo, define las obligaciones específicas para los implementadores y proveedores de aplicaciones de inteligencia artificial de alto riesgo y exige una evaluación en la conformidad antes de que un sistema de inteligencia artificial determinado se ponga en servicio o se introduzca en el mercado. Al igual que también exige evaluaciones continuadas con el paso del tiempo. Todas estas cuestiones son por las que son necesarias estas leyes de inteligencia artificial, que combinan la protección de los usuarios, de los ciudadanos en definitiva, y también dan certeza a aquellas empresas que operan alrededor de los sistemas de inteligencia artificial. Debo advertir, antes que nada, que en términos generales y de manera concreta, en materia de salud y sanidad, la propuesta de norma legal de Chile no difiere, se inspira, diríamos, de lo establecido en la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Ya lo ha comentado antes también en su magnífica exposición el profesor López Oneto. En ambos casos, la ley se estructura en torno a la regulación del nivel de riesgo de inteligencia artificial. Se prohíben los riesgos inaceptables, a los que me referiré ahora de inmediato. La atención principal se centra en los sistemas de alto riesgo, que son el centro de la regulación, y los sistemas de inteligencia artificial con riesgo limitado merecen una atención menor y representan unas obligaciones mucho más limitadas. Y los sistemas carentes de riesgo son meramente citados y no están regulados. ¿Cuáles son los objetivos de la Ley de Inteligencia Artificial Europea? Su objetivo, como decía, es proteger los derechos fundamentales, la salud, la democracia, el Estado de Derecho y la sostenibilidad medioambiental frente a la inteligencia artificial que entraña un alto riesgo, impulsando al mismo tiempo, esta es una cuestión muy importante, la innovación y erigiendo en este sentido a Europa como líder del sector. El reglamento fija una serie de obligaciones para la inteligencia artificial en función de sus riesgos potenciales y su nivel de impacto. Un enfoque, como decía antes, basado en los riesgos, en el riesgo. El marco regulador de la Unión Europea y también del proyecto chileno define 4 niveles de riesgo para los sistemas de inteligencia artificial. Todos los sistemas de inteligencia artificial considerados una clara amenaza para la seguridad, los medios de vida y los derechos de las personas estarán prohibidos. Desde la puntuación social por parte de los gobiernos hasta los juguetes que utilizan asistencia de voz y que fomentan comportamientos peligrosos. Los niveles que aparecen en pantalla son el riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y riesgo mínimo. ¿A quiénes afecta la Ley de Inteligencia Artificial Europea y también el proyecto chileno? De acuerdo con la regulación europea y chilena, la mayoría de las obligaciones recaen en los proveedores o desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, que son aquellas empresas que pretenden comercializar o poner en servicio sistemas de alto riesgo tanto en la Unión Europea como en Chile, que tengan sede en el país o no. Cuestión muy importante. O los proveedores de terceros países que pretendan también comercializar sistemas de alto riesgo que actúen en la Unión Europea o también en Chile. Los usuarios o implantadores en ambas leyes son personas físicas o jurídicas que despliegan o usan un sistema de inteligencia artificial o título profesional que no han desarrollado el sistema, pero que lo utilizan. No se trata de los usuarios finales particulares o profesionales, se trata de empresas, los usuarios finales, que podríamos ser
las personas, los ciudadanos, no estaríamos afectados por esta legislación. Los usuarios o implantadores tienen menos obligaciones que los proveedores o desarrolladores e implican a los usuarios ubicados en la Unión Europea y a los de terceros países que actúen en la Unión Europea. Cuestión muy importante que no se daba hasta este momento. Sistemas, ¿cuál es el contenido de la ley de inteligencia artificial europea? Sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y prácticas prohibidas. En el acuerdo se ha establecido una serie de criterios horizontales de protección que determinarán cuándo los sistemas de inteligencia artificial pueden causar daños a la sociedad. De este modo, aquellos que entrañen riesgos altos estarán supeditados a una serie de requisitos y obligaciones para poder acceder al mercado de la Unión Europea. Muchos de los sistemas prohibidos, tanto en la Unión Europea como en Chile, tienen relación directa con la información sobre la salud de las personas. En el caso de que sean sistemas con riesgos considerados inaceptables, su uso quedará totalmente prohibido. Se enmarcan en este caso, por ejemplo, la manipulación cognitiva conductual o el rastreo indiscriminado de imágenes faciales sacadas de Internet, entre otros. Protección de los derechos fundamentales y de la salud. Esta es una de las principales intenciones de la Ley de Inteligencia Artificial. La ley propone normas diferentes o grados diferentes para niveles diferentes de riesgo. La nueva normativa establece obligaciones para proveedores y usuarios en función del nivel de riesgo de inteligencia artificial. Aunque muchos sistemas plantean un riesgo mínimo, es necesario también evaluarlos todos. Los sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable son los que se consideran una amenaza para las personas y serán prohibidos. Estos incluyen, como decía, la manipulación cognitiva, del comportamiento de personas y grupos vulnerables, específicos, por ejemplo, juguetes o activados por voz que fomentan comportamientos peligrosos en niños, puntuación social, que comentaba antes también el profesor López Oneto, que es la clasificación de personas en función de su comportamiento, su estatus socioeconómico o características personales, que se da en China. Allí las autoridades establecen una puntuación para ofrecerte una hipoteca, por ejemplo, o beneficiarte de una beca universitaria. Sistemas de identificación biométrica en tiempo real y a distancia, como el reconocimiento facial, y aunque existen algunas excepciones en esta calificación, por ejemplo, en los sistemas de identificación biométrica a distancia, a posteriori, en los que la identificación se produce tras un retraso significativo y se permitirán para perseguir delitos y solo cuando haya previa aprobación judicial. Esta sería la excepción. Los sistemas de alto riesgo son los que afectan negativamente a la seguridad y a los derechos fundamentales y a la salud y se consideran de alto riesgo y se dividen en dos categorías. Por un lado, los sistemas de inteligencia artificial que se utilicen en productos sujetos a la legislación de la Unión Europea sobre seguridad de los productos. Esto incluye juguetes, aviación, automóviles, dispositivos médicos y ascensores. Y por otro lado, el otro grupo de alto riesgo son los sistemas de inteligencia artificial pertenecientes a 8 ámbitos específicos que deberán registrarse en una base de datos de la Unión Europea, como son la identificación biométrica y categorización de personas físicas, la gestión y explotación de infraestructuras críticas, educación y formación profesional, empleo, gestión de trabajadores y acceso al autoempleo, acceso y disfrute de servicios privados esenciales y servicios y prestadores públicos de salud, aplicación de la ley, gestión de la inmigración, el asilo y el control de fronteras y asistencia en la interpretación jurídica y la aplicación de la ley. Todos los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo serán evaluados antes de su comercialización y a lo largo de su ciclo de vida. Los ciudadanos y ciudadanas tendrán derecho también a presentar reclamaciones sobre los sistemas de inteligencia artificial a autoridades nacionales específicas. La doctora Taza, quedan 5 minutos.
Estoy terminando, gracias. Perfecto. Para el control de todo porque evidentemente sin control, como decía también antes el profesor López Oneto, no sería viable, no habría viabilidad en una ley. Para el control, esto me recuerda también al cuarto presidente de los Estados Unidos, a James Madison, que decía que si los hombres fuéramos ángeles, no serían necesarios los controles internos y externos de los gobiernos. Pues en las leyes, y sobre todo en esta de la inteligencia artificial, se establece en la misma ley la creación de la Oficina de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la nueva normativa, y se crea esta Oficina de la Inteligencia Artificial en la Comisión. Esta oficina se encargará de supervisar que los Estados miembros apliquen las nuevas normativas y de supervisar los modelos de inteligencia artificial más avanzados y contribuir a fomentar las normas y prácticas de ensayo. La misma ley de inteligencia artificial también determina la creación de agencias de inteligencia artificial en los diferentes Estados miembros. De hecho, España ya ha creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que empezará a andar este mismo mes de agosto. También es importante, aunque voy a pasarlas rápidamente, la cuestión de las sanciones que llevan aparejadas las infracciones. Son diferentes a las que se aplican o a las que proceden en el proyecto de ley de inteligencia artificial chileno, pero en cualquier caso aquí las tienen también para que vean la cantidad de dinero, ¿no?, de sanción que supone el incumplimiento en las prohibiciones del reglamento, que iría desde los 10 millones a los 500 millones. Para terminar, me gustaría hablar de 5 de las claves de la inteligencia artificial que me parece importante reseñar y algunas de ellas volver a poner encima de la mesa para un debate posterior. Este nuevo reglamento tiene como claves principales las siguientes. Regula la comercialización y el uso de los sistemas de inteligencia artificial en la Unión Europea. Busca promover la adopción y el desarrollo de la inteligencia artificial a través de la innovación y a través de los sandbox, de los que luego también podemos hablar en el debate, y al mismo tiempo busca mitigar los riesgos de un mal uso de esta tecnología que puede suponer para la salud, para la seguridad y para los derechos fundamentales. Prohíbe determinadas prácticas que se consideran de riesgo inaceptable para los ciudadanos y para el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, la creación de bases de datos de reconocimiento facial a partir de la extracción indiscriminada de imágenes en Internet, evaluar o clasificar a las personas a lo largo del tiempo por su comportamiento social o sus características personales, o explotar las vulnerabilidades de una persona o grupo con la intención de causar daño. Esta ley de inteligencia artificial centra la regulación en los sistemas de inteligencia artificial que considera de alto riesgo, por ejemplo, en relación con el acceso a los servicios esenciales públicos y privados o con la categorización biométrica de las personas, entre otros supuestos. Y por último, exige transparencia con respecto a los contenidos creados o manipulados con herramientas de inteligencia artificial o a los mismos de reconocimiento de emociones. Para concluir, me gustaría añadir que la inteligencia artificial plantea desafíos importantes para los servicios públicos y las empresas dedicadas a los servicios de salud. Implica invertir en conocimiento de los sistemas normativos ligados a la inteligencia artificial, implica contar con principios éticos sólidos y un asesoramiento adecuado, implica formación de los profesionales de la salud y la sanidad, implica la compra o el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, y todo ello supone mucha inversión estratégica y costes económicos inmediatos, y evitar errores de inversión y uso de los sistemas de inteligencia artificial. No es un reto fácil, pero no será fácil, pero este reto presente es más importante en la gestión de la salud.
Es el reto que en estos momentos tienen encima de la mesa todos aquellos proveedores alrededor de la salud y la sanidad. Para terminar, me gustaría hablar de geopolítica y geolegalidad de la inteligencia artificial, que me parece una cuestión muy importante, tanto porque la tratan también la ley de inteligencia artificial como el proyecto chileno en relación con qué empresas, radicadas o no en los distintos territorios, están sujetas a esta legislación. Tanto la Unión Europea como sobre todo Chile ocupamos una posición marginal en el desarrollo y la creación o provisión de sistemas de inteligencia artificial. La investigación, la innovación y el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial está dominado por Estados Unidos y por China, que son países, otros países también, como Israel, Gran Bretaña, Japón o Alemania, ocupan posiciones marginales o muy secundarias en algunos aspectos de la inteligencia artificial. El resto del mundo tiene básicamente la condición de usuario. Y eso no solo no va a cambiar en los próximos años, sino que probablemente se acelerará. Las leyes chilena y europea ponen la mayor parte de su atención en los proveedores, en los creadores de sistemas de inteligencia artificial, pero se trata en la mayoría de los casos de empresas ajenas tanto a la Unión Europea como a Chile, y con el respaldo directo o indirecto de las dos principales potencias económicas del mundo y de los centros de poder de seguridad nacional. Y este posiblemente sea un punto de tensión fuerte en la aplicación de las leyes en los próximos años, tanto en la Unión Europea como sobre todo en Chile. Muchas gracias y queda a su entera disposición para conversar sobre lo que consideren oportuno. Muchísimas gracias, doctora Taza, por la muy completa presentación. Además, digamos, nos permite tener una visión comparada de tanto la legislación europea, pionera a nivel mundial, como del proyecto actualmente en tramitación en Chile, y algunos de los desafíos, ¿no es cierto?, dilemas que plantea esta discusión, del cual vamos a hablar en nuestro panel a continuación. Así que muchísimas gracias y vamos a, para pasar al panel, invitar también a sumarse al doctor José Fernández, presidente de ProSalud Chile, que nos va a acompañar en el panel, y a quien voy a presentar muy brevemente. El doctor Fernández es médico, pediatra y especialista en salud pública. Durante su vida profesional ha desempeñado diversos cargos directivos en la gestión de servicios de salud público y en la gestión de proyectos ministeriales de carácter nacional e internacional en calidad de consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en el ámbito de la informática médica. Y actualmente se desempeña como gerente general de Rayen Salud y también como presidente de ProSalud Chile. Así que re bienvenido, José, al panel, ¿no? Bien, a partir de vamos también a recoger algunas preguntas que han planteado en el chat, pero antes de eso, tal vez levantar algunas preguntas que tenemos también para nuestros expositores. José, no sé si quieres partir tú, yo tengo un Sí, par ahí desde ya, pero... perfecto. Oye, primero que nada, muchas gracias, Vicenta, Marcos. Han sido muy claras sus exposiciones. La verdad es que nos dejan más, yo creo que aumentan un poco la incertidumbre, respecto a lo que nos va a pasar, pero tenemos mucha tranquilidad porque también yo creo que los diferentes gobiernos de Chile han ido tomando este desafío. Efectivamente tenemos una política nacional, ha aparecido este tema. Yo creo que también la pandemia fue un habilitador de muchas tecnologías, ¿cierto?, que tuvimos que empezar a usar. Me quedo con un par de sensaciones, Marco, sobre todo considerando que efectivamente tenemos socios, desde ya mi empresa, que está trabajando con estos ámbitos de inteligencia artificial. Nosotros entendemos que
que cuando uno combina lo público, lo privado y lo académico, ¿cierto? Tiene una muy buena trinidad, sobre todo considerando que nos movemos dentro de un marco ético eh, que es fundamental cuando no existe una ley, ¿cierto? Cuando no existe un reglamento, ¿sí? Efectivamente no nos consideramos ángeles, Vicenta, pero Mm. entendemos, entendemos que cuando no existe regulación, ¿cierto? Sobre todo en el ámbito de la tecnología, donde nosotros nos movemos, eh, va más rápido que los cambios sociales, es fundamental, ¿cierto? Moverse desde una ética natural, ¿sí? Pero entiendo también que en salud, ¿cierto? Y voy a hablar desde mi experiencia, nosotros trabajamos 95% de nuestro trabajo está enfocado en salud pública y por lo tanto donde hay menos recursos. Eh, pero también donde hay más recursos que en la salud privada en Chile, nosotros tenemos un sistema de salud mixto, público-privado, ¿cierto? Por seguros y por proveedores, entendemos que el esfuerzo que se debe hacer para alcanzar buenos niveles de desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, superando como una base lo ético, es muy caro, ¿sí? Y como es muy caro, por tanto, empieza a ocurrir un problema de equidad, porque los que nos dedicamos fundamentalmente a la salud pública, ¿cierto? Nos vemos enfrentados frente a de entregar estas herramientas, ¿cierto?, para quienes más lo necesitan, pero con un alto costo. Y por otro lado, si la ley se aprueba tal como está, las multas asociadas a estos espacios, no solamente por un no cumplimiento ético, podría ser por cualquier otro espacio que son muy difusos, incluso en la ley de la Unión Europea, ¿cierto? Son muy difusos distinguir, voy a dar un ejemplo muy concreto aparece como inaceptable la evaluación emocional de las personas, ¿sí? Lo dice claramente ambos espacios. Pero en Chile, y así en el mundo, pero yo puedo hablar desde el espacio chileno, tenemos un gran problema de salud mental, ¿sí? Y no tenemos los suficientes especialistas, no tenemos los suficientes consejeros, ni psicólogos, ni asistentes sociales que se manejan en el espacio del cuidado de la salud mental en el mundo de la salud pública. Eh, y por tanto, podrían utilizarse herramientas de inteligencia artificial para detectar rasgos como depresión, como rasgos para determinar probabilidades de riesgo suicida, etc. Eh, yo entiendo que estoy llegando a un límite, ¿sí? Y es un límite muy difuso. Entonces uno dice, bueno, efectivamente yo no quiero, las empresas, ¿cierto? No quieren hacer soluciones para que las personas se suiciden. Al contrario, es detectar estos rasgos emocionales, ¿cierto? Y aumentar el alcance, porque actualmente con la cantidad de profesionales de salud que existen para estos espacios es insuficiente y por lo tanto se está muriendo gente por no detectar a tiempo este tipo de condiciones. Obviamente superando nuevamente la barrera ética de decirle a las personas que van a ser evaluadas con algún tipo de tecnología, no sé, voz, video, lo que fuera, ¿cierto? Siempre el reconocimiento de que se está usando una herramienta tecnológica para esto. Eh, Uno dice, bueno, ¿cómo quedan estos espacios que son límites? ¿Sí? Eh, y me vino inmediatamente ese espacio a la mente, digamos, cómo evaluar salud mental, sabiendo que existen algoritmos que permitirían hacerlo haciendo un uso ético de la tecnología. Y por otro lado, efectivamente no se promueve la inversión en este tipo de tecnologías porque no hay fondos para aquello, digamos. Y eso es súper complicado, Marcos, tú lo dijiste muy bien, y por tanto es como un doble riesgo, ¿sí? Tratar de hacer un aporte a la salud desde el desarrollo de inteligencia artificial ética, ¿cierto? Pero por otro lado, no hay inversión y... em, y el riesgo a ser multado y a salir del mercado por lo mismo, ¿cierto? Es muy alto, ¿sí? Ahí la Unión Europea tiene este espacio para las pymes, digamos, pero aún así, para una pyme perder el 6%, que entiendo que la multa mínima es quizás perder todo el margen, ¿cierto? En estos espacios. Entonces, eh, es una gran dificultad, ¿cierto? Cuando uno no promueve el desarrollo, cuando hay un ambiente que restringe mucho, ¿cierto? Y cuando los límites son tan difusos. Fíjate, Vicenta, y con esto termino,
que en Chile se promueve una ley, pero tiene que salir un reglamento, ¿cierto? Que regula la ley, ¿sí? Y por lo tanto el reglamento en general es lo que dice muy claramente qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer. Eh, y uno de los riesgos que yo veo es que, claro, promulguemos leyes que sean difíciles de aplicar, ¿sí? En Chile, por ejemplo, tenemos una ley marco de ciberseguridad, que es un tema que aparece dentro de las preguntas, que obviamente deben ser, es un tema que debería estar regulado, que no lo está. Eh, y también tenemos la nueva ley de protección de datos, ¿cierto? Pero nosotros nos adelantamos en salud y modificamos la ley de deberes y derechos de los pacientes para decir que la ficha clínica, que puede ser electrónica, tiene que ser interoperable y segura. Entonces, es como que estamos en un círculo, ¿cierto? En donde todos estos espacios no logran converger porque nos faltan avances legislativos, pero también nos falta hablar de ética en estos espacios, ¿sí? Es un comentario abierto ahí, Vicenta y Marco, porque es muy interesante en estos espacios, ¿sí? Marcos. Bueno, yo creo que plata hay. El problema es que el problema es que se usan otras cosas. Se usan ¿Ya? otras cosas, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Yo no quiero entrar aquí a hablar de la contingencia política chilena, pero sabemos que dinero hay, ¿ya? ¿Ya? El problema es que los recursos públicos se, no se destinan digamos, no se destinan para fines que realmente beneficien a la población, sino que los recursos públicos, lamentablemente, como hemos sido todos testigos en los últimos años, sobre todo, se están utilizando para otras cosas completamente alejadas de aquellas para las cuales se supone que el dinero de nuestros impuestos debe estar dedicado. ¿Ya? Eso por una parte. En segundo lugar, como yo decía al final de mi presentación, que tuve que apurarme un poquito, lamentablemente no pude profundizar, ¿ya? La ley efectivamente, puesto que no genera ningún tipo de incentivo para el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile, destaca más por los aspectos punitivos. ¿M? Es decir, por la fiscalización, por las multas que establece. Y eso es sumamente complicado, porque mira, yo me di hace un par de años atrás, cuando escribí uno de mis libros sobre esto, sobre inteligencia artificial y derecho, me di el trabajo de revisar los registros de la INAPI. Vicenta, INAPI es el registro público donde se inscribe la propiedad industrial en Chile, ¿ya? ¿Ya? Y en 15 años, solamente, se me puede haber pasado, pero creo que encontré como 4 o 5 aplicaciones de IA hechas en Chile. 4 o 5, y muy elementales, muy básicas. Y el resto de todas las inscripciones asociadas, todas las aplicaciones de IA, patentes extranjeras. Es decir, en Chile no se produce inteligencia artificial, esa es la verdad. No se produce, ¿ya? Y toda la inteligencia artificial que se produce, nosotros la compramos, ¿ya? Y que son, por supuesto, y en los más diversos ámbitos. Por consiguiente, cuando uno ve esta ley, dice, chuta, están pensando estratégicamente, el gobierno está pensando estratégicamente en el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile. ¿En qué está pensando el gobierno? ¿No han escuchado que el mundo va a ser cada vez más controlado, gobernado, y todo su desarrollo va a estar enfocado por este tipo de aplicaciones? ¿No Mm. han escuchado lo que dijo el señor Putin, que hablando de geopolítica, que el que controle la inteligencia artificial va a ser va a ser la potencia hegemónica del próximo siglo? Entonces, me da la impresión de que este es un gobierno, por eso yo digo que eso es un buen puntapié inicial, pero un proyecto que carece de una mirada estratégica, porque al gobierno le gusta decir de que ellos ponen la plata donde ponen las palabras, pero en este proyecto pusieron las palabras, pero la plata no aparece por ningún lugar. Claro, ¿Ya? claro. Entonces, sin lugar a duda, que lo que tú dices es muy cierto. Yo escribo generalmente sobre geopolítica e inteligencia artificial en el mostrador, entre paréntesis, ¿ya? Y, y me parece que
lo que tú dices es muy cierto, que se requiere un proyecto de inteligencia artificial que realmente genere un verdadero incentivo a la producción de inteligencia artificial en Chile. Para eso se requiere dinero en capital humano, ¿ya? Es verdad de que hoy día existe un programa de doctorado en inteligencia artificial, creo que lo imparte Senia, la Universidad de Senia. Concepción, ¿ya? Mm, Pero, no, pero es un programa, también existe un programa de máster en inteligencia artificial que lo dirige mi amigo John Atkinson en la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿ya? Que es un muy buen programa, ¿ya? Pero cuando uno revisa, por ejemplo, el programa de doctorado que tiene la Universidad de Concepción en inteligencia artificial, con el mayor de los respetos, esto lo hemos analizado incluso con profesionales del área, son programas, digamos, que muy desalineados con los programas de PhD en inteligencia artificial de las potencias que producen inteligencia artificial. Entonces aquí, si nosotros queremos realmente tomarnos en serio el tema del desarrollo de nuestro país, ¿ya? Eh, Pensando en función, por ejemplo, de esta tecnología, necesitamos, ¿no es cierto?, un proyecto de ley que ponga el énfasis en, como dice el proyecto, crear, desarrollar e innovar en materia de inteligencia artificial. Y para eso lo primero es poner la plata, como le gusta decir al gobierno, donde ponen las palabras. Cuestión que no está en este proyecto, sino que el enfoque es, pienso yo, lamentablemente, puesto que no está aquello, más que nada punitivo. Bien, me gustaría aportar lo siguiente. Desde luego, yo he hablado de mi exposición de la necesidad de la regulación de la inteligencia artificial. Yo quiero pensar que tanto la Ley de Inteligencia Artificial Europea como el proyecto chileno, lo que está haciendo en este momento, en esta primera fase, ya comentábamos antes también, que esto es el inicio de algo, en esta primera fase es proteger a los ciudadanos. No tanto a las empresas, ni a los proveedores, ni a los implementadores, etcétera, etcétera. Toda la gente que estaría alrededor del desarrollo de la inteligencia artificial. Es un primer paso necesario de protección del consumidor último, de los ciudadanos, de protección de los derechos humanos, derechos fundamentales y de las democracias. La inteligencia artificial estresa las democracias por todo lo que supone para ellas. Yendo a la cuestión, yo lo del tema de la plata se lo dejo a ustedes, no sé cómo van de plata, pero bueno, en cualquier caso, me parece que lo importante de lo que decías, José, es el tema de la evaluación de los estados, de los sistemas de evaluación de los estados emocionales de las personas, que es un riesgo inaceptable tanto para la Ley de Inteligencia Artificial Europea como para el proyecto chileno. Esto a mí, leyendo, y voy a leer ahora el apartado del chileno, porque me parece más interesante que tratemos aquí la cuestión chilena por el auditorio, dice lo siguiente: sistemas de evaluación de los estados emocionales de una persona, sistemas de inteligencia artificial que infieren las emociones de una persona natural en los ámbitos de la aplicación de la ley penal, procesal penal y la gestión de fronteras, en lugares de trabajo y en centros educativos. No habla de cuestiones de salud. Yo entiendo que lo que comentaba antes también el profesor López Oneto, de las entrevistas a través de Internet, las entrevistas telemáticas para conseguir un trabajo, que pueden incluso determinar si estás mintiendo, por lo que lo suponen los algoritmos que se establecen con posterioridad, pero no creo que entren cuestiones de telesalud, aunque eso deberá regularse en el reglamento posterior que despliegue la Ley de Inteligencia Artificial chilena. Pero creo que ustedes, como lobby de salud, que de alguna manera aúna, ¿no?, a todos los proveedores sanitarios, deben de estar al tanto para que tanto en el proyecto como luego, sobre todo en la reglamentación, porque sabemos que las leyes es la letra grande y luego los reglamentos la letra pequeña. Entonces, la letra pequeña debe de ser más específica y evidentemente no debería dejar fuera o no debería de establecer
como un riesgo inaplicable la cuestión de la telesalud en relación con las enfermedades mentales. Aquí, de hecho, en España, las enfermedades mentales, como en todo el mundo, creo yo, es una cuestión que ahora nos preocupa mucho porque hemos visto después de la pandemia cómo ha tenido, pues, aflorado, ¿no? En realidad, una cantidad de personas con esta tipología de enfermedades, y yo creo que es muy importante que esto se regule correctamente para permitir a los profesionales, con una certeza, que es lo que deben dar las leyes, certeza a los profesionales, puedan atender, tanto desde el punto de vista de los proveedores como desde el punto de vista de los implementadores de los sistemas de inteligencia artificial, puedan atender este tipo de situaciones. Y creo que hablabas también de cuando decías que no es una ley, o por lo menos eso es lo que yo pienso, no es una ley que quiera de alguna manera, ni la ley de la Unión Europea ni el proyecto chileno son leyes que buscan establecer empresas de inteligencia artificial en su país o en el territorio de la Unión Europea. No creo que sea una ley enfocada a esto, ni mucho menos. Sí creo, y esa es una cuestión importante a tener en cuenta tanto en una ley como en el proyecto, y ustedes están a tiempo ahora, porque no es lo mismo hacer un reglamento para todo un continente, para toda una Unión Europea, como una ley y posterior reglamento para un país. Es diferente. La Unión Europea no se preocupa en el texto, más allá de lo que comentábamos antes, de lo que comentaba en mi intervención de la innovación y los sandboxes, no se preocupa de crear polos o hubs de investigación. De hecho, aquí tengo unas cifras que quiero compartir y que me parece que son interesantes tanto para ustedes como para los países de la Unión Europea. Entre las 15 principales empresas de atención médica con inteligencia artificial, 7 son de Estados Unidos, 2 británicas, 2 de Canadá y 1 de Australia. Un total de ellas son anglosajonas, a las que hay que añadir Dinamarca y Hungría y China. Solamente con esto ya vemos la importancia no solamente de dar seguridad a los usuarios a través de las leyes de inteligencia artificial, sino también la necesidad de promover o promocionar que los distintos países, en este caso Chile, puedan ser productores o implementadores de sistemas de inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias, Vicenta. Jean-Jacques. Sí, les propongo que hagamos algunas preguntas de los asistentes. Tenemos un buen número. Vamos a tener que ahí seleccionar, dados los tiempos que tenemos. Ya se nos está acabando el tiempo programado. Tenemos una primera que consulta el desarrollo de la inteligencia artificial en salud. ¿Podrá abordarse en el entorno de los actuales comités de ética, de investigación o asistencial? ¿O requerirá un nuevo entorno de control? Es una buena Sí, pregunta. Buena pregunta, muy buena pregunta. Marco, por favor. Muy buena. No sé si quizás la doctora Taza quisiera No, referirse primero a no eso. hay problema. Muy buena pregunta. Mira, los principios éticos que gobiernan la inteligencia artificial son muy parecidos a los principios de la bioética, ¿ya? Sí. ¿Ya? Son muy parecidos, ¿ya? Solamente los principios éticos, digamos, comúnmente aceptados, ¿ya? En muchos decálogos, ¿ya? Pero el que agrega la inteligencia artificial es el transparencia y trazabilidad, ¿ya? Entonces, son muy parecidos. Sin embargo, yo creo que en algún momento seguramente va a tener que crearse una especie de, digamos, que los comités de ética del médico van a tener que incorporar también los nuevos desafíos que genera el uso de la inteligencia artificial en el campo de la medicina.
especialmente en Chile, no sé si la doctora Taza está en conocimiento de eso, pero en Chile hubo una reforma. Te silenciaste, Marco. Sin querer te silenciaste. Sí. Sí. No, lo que decía que no sé si ¿En la Chile? doctora Taza estará en ¿Hubo una conocimiento reforma? con la famosa reforma del 25 de octubre del año 2021 que se ha llamado sobre la incorporación de los neuroderechos en Ujú. en nuestro ordenamiento constitucional, ¿cierto? La norma dice, voy a leerla, dice, el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad, y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Incluso hubo una sentencia de la Corte Suprema en donde hubo aplicación directa de esta norma a propósito, ¿no es cierto?, de una empresa que tiene unos algoritmos que capturan información cerebral de las personas. Entonces, a partir de esta norma constitucional, a mí me da la impresión tratando de relacionarlo con el comentario que hizo el doctor José Fernández respecto a los temas emocionales, etcétera, tengo la impresión que los comités médicos van a tener que tener especial cuidado o, llegado el momento que se empiecen a utilizar aplicaciones de IA que de una u otra forma impacten, por ejemplo, con la actividad cerebral de los Mm. pacientes. Sí. Entonces ahí seguramente yo creo que se va a tener que generar una nueva familia de principios éticos, biomédicos, relacionados con las aplicaciones de IA que tengan alguna relación o que impacten con ese tipo de situaciones. Sí. Además, complementando, Marco, la ley de deber y derecho de los pacientes en Chile, es cierto que regula la propiedad, la ficha clínica, el acceso, etcétera. Y en el marco de la investigación clínica en Chile, eh, que tiene un reglamento, ¿cierto?, en los comités de ética, yo creo que nos pone un desafío y lo dijo muy bien, lo dijeron ustedes dos, Vicenta y Marco, muy bien. eh, Más allá de regular una tecnología para que no haga daño, ¿cierto? Primo non nocere, ¿cierto? Eh, la verdad es que yo creo que el personal sanitario debemos empezar a formarnos en estos espacios, ¿sí? Así como un comité de ética podría decir, mira, vamos a hacer una investigación sobre el uso del resonador magnético en la depresión, debería tener especialistas que sean capaces de explicar físicamente qué es lo que ocurre en los cerebros de las personas que se ven sometidos a este tratamiento o a este estudio. Estoy inventándolo. Lo que quiero decir es, hoy en día no es que vayan a desaparecer profesionales por la inteligencia artificial, menos en salud, creo yo, hay como siempre un miedo tácito que empieza a aparecer, sobre todo mis amigos radiólogos, ¿cierto? Dicen la imagen, etcétera. Eso es como un chiste en nosotros, pero sí yo creo que se nos exige a quienes vamos a participar en comité de ética, ¿es cierto?, en tener formación en estas tecnologías para entender lo que ocurre, porque al final el principio de que la inteligencia artificial debe ser replicable, o sea que si yo introduzco A y me sale B, siempre me tiene que salir A y B, ¿cierto?, para eliminar, ¿cierto?, estas alucinaciones que pueden tener sobre todo los modelos de Transformer. eh, Termina ocurriendo que si uno tiene un conocimiento, no tiene que ser un máster ni un doctor en inteligencia artificial, sino que un conocimiento de cómo funciona, de cuáles son los propósitos, cuáles son los resultados esperados, como ocurre en cualquier investigación científica que están sujetas a estos comités de ética, ¿cierto? Vamos a proteger los derechos de los pacientes al final. Eh, por tanto, no es que vamos a reemplazarlo atendiendo la pregunta, sino que yo creo que los comités de ética van a tener que incorporar conocimientos de estos temas. ¿Sí? Sí. Contestando también a la pregunta, aunque se han Mm. abierto varios espacios, ¿no? Pero bueno, en principio
La Ley de Inteligencia Artificial Europea establece la Oficina de Inteligencia Artificial, como he comentado antes, de la que van a formar parte 140 expertos en diferentes ámbitos, entre ellos la medicina, la ingeniería, el derecho, etcétera, etcétera. Evidentemente, la Oficina de Inteligencia Artificial, sobre todo, está para ver si se cumple lo que establece la Ley de Inteligencia Artificial respecto de los sistemas de inteligencia artificial. Pero la misma ley va más allá y nos dice en el texto que a partir de este momento, como decía yo antes, la salida, ¿no? el primer paso, ¿no? de salida en lo que es la inteligencia artificial para todo lo que va a suponer en un futuro la inteligencia artificial. Y evidentemente, como todo en los primeros momentos, pues, es confusa y se queda corta. Se queda corta en mi opinión también. Pero bueno, es un primer paso, es un primer paso. En este sentido, como decía, el texto de la ley ya establece que se organizarán comités que establecerán o redactarán unos códigos de conducta o códigos éticos. En los comités también podrá participar, y es el único espacio donde da esta posibilidad de participación, sociedad civil. Entonces, evidentemente, en esta redacción de estos códigos éticos o de conducta y luego en lo que son las agencias de inteligencia artificial de cada uno de los Estados miembros, es, en mi opinión, donde se va a dilucidar cada una de estas cuestiones. No tanto en la Oficina de Inteligencia Artificial Europea, que simplemente estará al tanto de que todos aquellos sistemas de inteligencia artificial que operen en territorio de la Unión Europea puedan obedezcan, ¿no? o sigan lo que es esta ley. Pero bajando a otros escalones será donde se trabajen este tipo de cuestiones. Perfecto. Quería hacer otro comentario, si me permiten. Marcos, por favor, ¿sí? Sí, quiero volver un poquito a mi primer comentario sobre lo que yo califiqué como la ausencia de sentido estratégico de esta legislación, ¿ya? Y quería ahora referirme a dos cuestiones de la ley. Una es respecto a la gobernanza. La fiscalización de esta ley va a quedar radicada en la Agencia de Protección de Datos. Pero la Agencia de Protección de Datos no existe en Chile No todavía. existe. Es lo que les decía, claro, todavía no. Porque la ley, es verdad, la ley está muy avanzada y Sí. siempre dicen que sale este año. El año pasado decía, no, si sale, y he hablado con algunos parlamentarios y me dicen, no, si este año sale. Bueno, primera cosa. Pero bueno, independientemente de si la ley se promulga este año o el próximo, yo creo que eso expresa un poco la falta de pensamiento estratégico, porque Mm. la inteligencia artificial es un tema tan relevante en el desarrollo de la sociedad mundial, por utilizar una categoría de Niklas Luhmann, por ejemplo, que no puede ser apéndice de otro organismo, ¿ya? Tiene que tener un organismo que esté absolutamente concentrado en estas materias, reflexionando, pensando y desarrollando sus propios intereses, como ocurre generalmente con la burocracia pública, ¿ya? Y segundo, eh, tampoco se crea, por ejemplo, eso en cuanto a la fiscalización. Y en cuanto a la gobernanza más estructural, se crea solamente un comité asesor de un ministerio, que en este caso es el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Siempre me cuesta aprenderme. Todos los años le van agregando, digamos, cosas a los nombre a los ministerios, ¿ya? Un simple organismo asesor, ¿ya? Creo que son 15 miembros, ¿ya? Pero que no tiene mayores atribuciones
que la de hacerle recomendaciones al ministro, ¿ya? Es decir, no se crea una organización burocrática, estatal, que esté pensando en el desarrollo permanente de la inteligencia artificial en el país. Eso habla un poco de la falta de pensamiento estratégico que se ha tenido para elaborar esta ley. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, yo lo dije al comienzo de mi presentación, es un primer paso y en ese sentido hay que aplaudirlo, ¿ya? Y seguramente en el proceso legislativo esto va a mejorar. Pero me parece a mí que cuando un gobierno piensa estratégicamente el desarrollo de un área, debería, ¿no es cierto?, hacerlo así estratégicamente, es decir, poner inmediatamente los pilares centrales, las orientaciones centrales, las instituciones básicas clave. Eh, Cuestión que sí ocurre con otros intentos legislativos que se están haciendo. Cuando uno ve los procesos legislativos y ve los proyectos de ley, ve de que sí hay un pensamiento un poco más estratégico. En el caso, por ejemplo, de Brasil, ¿ya? El gigante sudamericano, cuando uno ve, ellos ya tienen una ley de inteligencia artificial, entre paréntesis. Cuando uno ve, va al final de la ley, presupuesto. Eso habla. Eso automáticamente dice algo sobre cómo estás pensando el desarrollo de la IA. Así es. Bueno, lamentablemente estamos pillados de tiempo. Yo creo que este es un tema, digamos, que se está abriendo, ¿ah? Como ustedes han planteado, ambos expositores, estamos probablemente en los primeros pasos, en las primeras etapas, no solamente en materia de iniciativas legales, sino que probablemente de una discusión a nivel de sociedad respecto a las distintas implicancias que esto tiene, no solamente en el ámbito local, nacional, sino que muy importantemente, como ambos expositores lo subrayaron, con sus conexiones a nivel global, ¿no es cierto? Para lo cual efectivamente probablemente vamos a tener que tener una discusión mucho más completa, ¿ah? Y de la cual probablemente este proyecto de ley son los primeros ladrillos de esa construcción, y que si bien muy bien inspirado en términos de recoger lo que ha sido la iniciativa legislativa señera europea, desde el punto de vista de la realidad local, tenemos que tener todavía esa discusión, ¿eh? Y efectivamente estar en condiciones de tomar eh, definiciones legislativas, regulatorias, completas con todos los elementos que se requieren, como ustedes han planteado, en términos de gobernanza, en términos de enforcement, o sea, no solamente plantear obligaciones, sino que capacidad de implementar esto en la práctica, de dar seguimiento, fiscalizar, y también el componente que aparece más ausente, como ustedes lo señalaban, el componente más de promoción, ¿ah? De cómo efectivamente estimular, incentivar el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de capacidades, de producción de soluciones en este ámbito. Cuestiones que son tocadas muy tangencialmente. Entonces, estamos evidentemente ante una noticia en desarrollo, ¿eh? Es un tema que vamos a tener la oportunidad y el gusto probablemente de volver a tener a nuestros expositores con nosotros en esta reflexión y en esta discusión que como ProSalud Chile nos parece que es de la mayor importancia, ¿ah? Esto es ser capaces de lograr este buen balance entre la innovación, cómo estimulamos la innovación, teniendo como norte fundamentalmente el beneficio, ¿no es cierto?, para las personas, para la sociedad, el balance con los resguardos que hay que tener, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los elementos de privacidad, ¿no es cierto?, de que esto no descarrile hacia otros propósitos, digamos, que no sean éticos. Ese es un balance que nos interesa como ProSalud Chile poder promover en la discusión, en distintos foros, y en ese sentido estamos muy contentos de haber tenido la oportunidad de escuchar a dos exponentes, dos expertos de la talla de ambos, la doctora Taza y el profesor López, ¿no es cierto?, en esta oportunidad. Así que les volvemos a agradecer por haber estado con nosotros desde distintas latitudes, pero estar hoy día con nosotros esta mañana, esta tarde, acá en Chile. Y también queremos agradecerle a todos los que nos han acompañado, a todos los asistentes. Vamos a recoger
varias de las preguntas que no pudimos responder, las vamos a hacérselas llegar a los invitados, a ver si nos ayudan a dar algunas respuestas. Y les también informamos que el webinar completo va a quedar disponible en un par de días en el canal YouTube de ProSalud Chile para que ellos quieran revisarlo o compartirlo con quienes no pudieron estar con nosotros. Así que, nuevamente, muchísimas gracias y nos estamos viendo próximamente. Muy buena tarde a todos.